Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso del Rab, el Dr. Dan Ben Abraham y de la Corte Rabínica de la Alianza AMI, vamos a estudiar en esta ocasión la porción que tiene por nombre Vayigash, un término que significa y se acercó, en referencia al acercamiento que tuvo Yehuda a Yosef al momento en que Yosef quiso dejar preso a Benjamín. Yehudá salió en defensa de su hermano, tal como se lo había prometido a su padre. Esta sección de la Parashá Vayigash se encuentra en Génesis capítulo 44, verso 18, al capítulo 47, versículo 27. Esta sección lleva a una cadena de eventos dramáticos acaecidos en la familia de Jacob a partir de la venta de Joseph. Esto nos lleva a un final feliz, colmado de expectativas de un futuro promisorio. Al comienzo de la sección observamos a los hermanos avergonzados retornando a la capital egipcia, donde participan de los acontecimientos en estado de pánico, en vista del callejón sin salida en el cual estaban atrapados inocentemente. Joseph, quien era el gran visir de Egipto, les ponía obstáculos para observar sus reacciones y evaluar si se habían arrepentido o no. Y cuando llegamos al final de la sección, el camino se allana y la familia de Jacob, fragmentada hace ya 22 años, se une nuevamente en armonía y en esperanza, en el Egipto productivo y de la abundancia. Como leemos, Israel se asentó en la tierra de Egipto, en el distrito de Goshen. Tomaron posesión allí y fueron fructíferos y se multiplicaron mucho. Esta parashá es de gran importancia debido a todos los detalles proféticos maravillosos que podemos encontrar en ella. Una de las cosas importantes que tenemos que ver es que Benjamín era capturado y visto como ladrón tomado infraganti con la copa del virrey. Él y sus hermanos se encontraban humillados a la merced de un hostil y enfurecido déspota egipcio, quien había dictaminado que Benjamín habría de permanecer en Egipto como esclavo, mientras que sus hermanos quedaban en libertad para regresar con su padre. Todos los hermanos se quedaron estupefactos, pero Yehudá fue el único que se atrevió a arriesgar la vida para interceder por su hermano. Su discurso fue simple, controlado y respetuoso, pero a la vez fue elocuente, emotivo y firme. Yehudá presentó su petición sin mostrarse obsecuente. No podía objetar la justicia del veredicto porque la copa había sido encontrada en la bolsa de Benjamín. En cambio, se ofreció él mismo como esclavo, sin percatarse de que él estaba hablando a la mismísima persona que una vez él había vendido por esclavo. El Midrash enseña que los hermanos retrocedieron cuando Joseph y Yehudá se encararon, porque sintieron que este era un choque no solamente entre dos hombres fuertes, sino entre dos filosofías antagónicas. Finalmente, ambos contrincantes triunfaron, porque tanto Joseph como Yehudá y las ideas que representaban siguieron siendo parte integrante del pueblo de Israel. La Torá dice que Yehudá se acercó a Joseph, lo cual, según nuestros sabios, significa que Judá se adentró en lo más recóndito del alma de Joseph, en el corazón de Joseph, y hacía el plan de ocultar su identidad hasta el momento indicado, cuando les revelaría que era su hermano. Pero Yehudá entrelazó elementos narrativos, una súplica apasionada y argumentos elocuentes
con tanta eficacia que pudo quitarle el secreto. Entonces la noticia quedó por fin al descubierto. No solo estaban con vida, sino que además aún eran su hermano, con todo el amor y la devoción fraternal que esto implica. Eran palabras de nuestros sabios. Yehudá se acercó con una reclamación verdadera, pues sintió que Joseph quería difamarlos. ¿Por qué nos preguntaste cosas que no es común preguntar? ¿Acaso te pedimos a tu hija para que se case con nosotros? ¿O acaso tú quieres que nuestras hijas se casen contigo? Al final todo se aclara cuando él se revela diciendo: yo soy Joseph. Cuando la persona sabe que tiene razón y lucha por la verdad, entonces finalmente hace que ésta se asome. Uno debe mantenerse en su postura, ya que únicamente así se logra descubrir la verdad. Por lo tanto, si hay un enfrentamiento o una disputa y cada una de las partes se mantiene en su postura, dando explicaciones y pruebas, cada uno a su favor, lo más probable es que tarde o temprano la verdad absoluta se manifieste. En el Pirkei Avot, que es un libro extraordinario, leemos: toda controversia que es en aras del cielo, su fin es perdurar. Y los sabios se preguntan: ¿cuál es el tipo de discusión que es en aras del cielo? Y los sabios contestan que la discusión que perdura es aquella en que las dos partes, cada una demuestra su razón, y por lo tanto esto permite que la verdad se descubra, y esto es lo que se mantiene. Es decir, al final la verdad perdura y no la discusión. Sin embargo, en la discusión que no se realiza con una intención pura, nunca se va a lograr esclarecer la verdad, pues las partes involucradas no luchan por encontrar la verdad, sino para fortalecer su propio honor. Y entonces vemos acá a un Yehudá dispuesto a sacar esa verdad, y con sus argumentos Yehudá logra que Joseph se manifieste, se revele a sus hermanos y le diga: yo soy Joseph a quien ustedes vendieron. ¿Vive mi padre aún? Y aquí hay algo importante que tenemos que entender sobre estas declaraciones. Cuando Joseph vio que sus hermanos se habían arrepentido verdaderamente, decidió que era el tiempo de rebelarse. Los sabios dicen que también fue el momento para regañarlos. Y Joseph le dijo a sus hermanos: yo soy Joseph, mi padre aún vive. Y sus hermanos no pudieron responderle, pues sintieron temor de él. Entonces Joseph le dijo a sus hermanos: por favor, acérquense. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy Joseph, su hermano, a quienes vendieron a Egipto. Estas palabras sirvieron como un reproche poderoso. Uno de nuestros sabios dijo: ¡ay de nosotros en el día del juicio! ¡Ay de nosotros en el día del reproche! Joseph era el menor de las tribus y no pudieron aguantar la reprimenda de Joseph, como está escrito, y sus hermanos no pudieron contestarle, pues sintieron temor de él. Cuando el santo bendito sea venga y regañe a cada individuo acorde a su nivel, con mayor razón no podremos contestar delante de Hashem. Las palabras de Joseph cuando se reveló diciendo: yo soy Joseph, mi padre aún vive, no solo aludieron a la venta de la cual él fue víctima, sino también a la excepcional y profunda conexión espiritual que existía entre Joseph y su padre. Joseph fue el hombre perfecto que habitaba en las tiendas. Así fue Jacob, un hombre de estudio de la Torá. Jacob era el pilar de la Torá, y Joseph, su hijo,
fue el pilar del fundamento que representa la santidad del Brit Milá. El éxito en el estudio de la Torá siempre depende de la santidad del pacto sagrado. Agradecemos a Hashem en la segunda bendición después de comer pan, por tu pacto que sellaste en nuestra carne y por tu Torá que nos enseñaste. Es la santidad de este pacto lo que nos separa de la impureza y nos une a la santidad, posibilitándonos de esa manera el estudio de la Sagrada Torá. Y en esta parashá vamos a encontrar varios tópicos de gran importancia que tenemos que destacar. Cuando Yosef se identifica y se reconcilia con sus hermanos, con el anegado ofrecimiento de Yehudá de reemplazar a Benjamín, Yosef finalmente obtuvo una prueba irrefutable de la nueva actitud exhibida por sus hermanos, ejemplificada con su devoción a su padre Jacob y su amor a Benjamín y su sincero arrepentimiento por el crimen que habían cometido contra Yosef. Comprobar eso constituía el objetivo primordial por el que Yosef los había sometido a todas esas tribulaciones. Además, sus hermanos ya habían recibido la cuota de humillación expiatoria que les correspondía. De ahí que Yosef sintió que por fin había llegado el momento de esa esperada y ansiosa reconciliación. Una vez que Yosef se reconcilia a sus hermanos, la noticia llega al faraón, el cual ve con agrado esa reconciliación y manda a llamar a Jacob para que se pueda juntar con sus hijos en la tierra de Israel. Yosef envía regalos a Jacob con el propósito de darle la noticia de que él aún vivía. De hecho, nuestros sabios enseñan que entre los regalos que Yosef envió a su padre se encontraba un mensaje codificado. ¿Por qué? Porque la última vez que, según nuestros sabios, Jacob y Yosef estuvieron juntos, estaban estudiando una porción de la Torá, que es la de la vaca que era luego desnucada. Y precisamente cuando Yosef le envía los carros como regalos a Jacob, le envía esos carros porque precisamente eso le iba a aludir a esa porción de Torá que ellos habían estudiado juntos. Jacob, por lo tanto, recibe la noticia. Apenas si podía imaginarlo, el tremendo impacto emocional que sintió Jacob al oír la noticia de que Yosef estaba con vida y que a pesar de su largo aislamiento de la familia y de la perniciosa influencia de la sociedad egipcia, Yosef seguía siendo fiel a su padre, temiendo que un anuncio repentino pudiera conmover a Jacob con tal intensidad que resultaría dañino para su salud. Los hermanos enviaron a una de sus nietas, a Serah, hija de Asher, para suavizarlo. Ella tocó el arpa y empezó a cantar entre murmullos: Yosef aún está vivo y que es el soberano de Egipto. Poco a poco la prolongada tristeza de Jacob se fue disipando y él la bendijo por haberle levantado el ánimo. Pero este acto, ella fue recompensada con una vida longeva. Vivió varios años y finalmente entró viva en el Gan Edén, según nuestros sabios. Ella todavía se encontraba junto a Jacob cuando entraron los hermanos y le dieron la increíble noticia. Si bien Serah había allanado el camino, al principio a Jacob le resultó intelectualmente imposible creerle. Por último, le ofrecieron pruebas incontrovertibles. Le repitieron a Jacob la última lección de la Torá que él había estado estudiando con Yosef. Ese era algo que los hermanos solamente podían saber si Yosef se lo revelaba. Tal como se señaló anteriormente, al vender a Yosef, los hermanos impusieron una proscripción, herem,
contra todo aquel que le dijera a Jacob que Joseph estaba con vida. Al darle a Jacob esta noticia, ellos anularon esta proscripción. De esa manera, la reconciliación comienza a darse, y por lo tanto, Jacob emprende su camino rumbo a Egipto para encontrarse con su hijo. En este descenso a Egipto, Jacob hizo un alto para expresar su gratitud a Dios. Luego aceptó el precepto divino de ir a Egipto, pese a su temible premonición de que estaba dado inicio a un exilio que le causaría a su familia un daño incalculable. Y es así como Jacob, junto con sus descendientes, llegan a el lugar. Pero ocurre un milagro importante, el nacimiento de Yochebed, la que vendría a ser la madre de Moshe. De hecho, en el verso 15 de esta parashá nos dice lo siguiente: estos son los hijos de Lea que le dio a luz a Jacob en Padán Aram, además de Dina, su hija. Todas las almas, sus hijos y sus hijas suman 33. De ese verso, nuestros sabios dicen que da un total de 33 descendientes de Lea, pero en el reencuentro anterior da un total de 32 nombres. Ese número 33 era Yochebed, la futura madre de Moshe, que nació cuando atravesaron los portales de las murallas de Egipto en la entrada de la ciudad. Si bien Bamidbar 26:59 está escrito que ella nació en Egipto, su concepción tuvo lugar aún en la tierra de Canaán. Sin embargo, según Ibn Efla, le incomoda esta interpretación porque si Yochebed nació en este momento, entonces tenía 130 años cuando dio a luz a Moshe, que según la tradición rabínica fue lo efectivamente ocurrido. De ser así, entonces, ¿por qué la Torá hizo público el milagro de que Sara dio a luz a la edad de 90 años, pero ignoró el milagro aún mayor de Yochebed, que fuera fértil a la edad de 130? Por eso es que Ibn Efra comenta que la persona 33ª aludida en este versículo es el propio Jacob, que fue incluido en la cuenta de la familia. El hecho de que fuera incluido junto con los descendientes de Lea en vez de con sus otras mujeres, tal vez se deba a que la rama de la familia de Lea era como mucho más prolífera de todas. De todos modos, Nachmanides discrepa con esto en forma categórica. En primer término sostiene incluso si Yochebed no hubiera nacido entre las murallas, Ibn Efra no podría negar que el nacimiento de Moshe representó un milagro. Leví tenía 43 años al momento de descender a Egipto y Moshe nació 130 años más tarde. Ninguno de estos hechos está en entredicho. Por lo tanto, incluso si Yochebed hubiera nacido muchísimo más tarde, digamos 57 años más tarde, Leví habría tenido 100 años al nacer Yochebed, y estas 73 cuando dio a luz a Moshe, sin lugar a dudas, dos acontecimientos milagrosos. Entonces, ¿por qué la Torá no mencionó el milagro de Yochebed? En un tratado fundamental de pensamiento judío, Nachmanides distingue entre los milagros ocultos y los manifiestos. Deben comprender que al final y al cabo todo es un milagro. La naturaleza no funciona independientemente de Dios. La recompensa de lo justo y el castigo de los malvados difícilmente pueden considerarse acontecimientos naturales, ya que en un laboratorio difícilmente puede demostrarse que los actos de las personas modifican, por ejemplo, la trayectoria de los cuerpos celestes o el ciclo de la agricultura. Lo que nosotros llamamos naturaleza no es nada más que aquello que estamos acostumbrados a ver y no tomamos como una manifestación del control que ejerce Dios, porque Él, en términos generales, prefiere gobernar al mundo de maneras que dan apariencias de normalidad. Por lo tanto,
la prosperidad de los patriarcas o incluso la fertilidad de personas como Yochebed, que conservaron su lozanía y vigor a una edad tan avanzada, nos demuestran en forma clara la intervención de Dios. Se trata de milagros ocultos. La Torá no pone énfasis en ello. Los milagros que la Torá menciona expresamente son aquellos que fueron anticipados por un profeta o que claramente contravienen el orden natural, como la profecía de los ángeles con respecto a Sara que daría a luz y la partición del mar respectivamente, porque Dios eligió realizar algunos sucesos y no otros. Esto es obra de la sabiduría divina. Por lo tanto, la mayoría de nuestros sabios mencionan que ese número 33 es Yochebed, la madre de Moshe, quien nació precisamente al momento de ir en camino a la tierra de Egipto. De esta manera, entonces, podemos ver que los hijos de Jacob llegan a la tierra de Egipto. Joseph les garantiza el asentamiento a su familia en Goshen. Joseph quería garantizar que su familia viviera en Goshen, donde se mantendrían apartados de la nociva influencia de la sociedad egipcia. Nuestros sabios señalan que Joseph estaba estableciendo un patrón de conducta para sus sucesores en cada generación. No busquen consagrarse con los soberanos gentiles, ni tampoco emulen su comportamiento, ni se mezclen socialmente con ellos. Consciente de que el faraón iba a querer reclutar oficiales y cortesanos de la brillante y talentosa familia en cuyo seno había nacido el virrey, Joseph aconsejó a sus hermanos cómo responderle al rey. Debían ser honestos, pero de una forma tal que dispusiera el rey de asociarse con ellos. De esta manera podemos ver todas estas cosas extraordinarias en la Parashá y cómo entonces Israel y sus hijos se asentan en la tierra de Egipto para dar entonces inicio a una nueva historia que nos llevaría a la esclavitud y que nos llevaría a la gran redención. Shalom Ubraja.